Muy bien, queridos amigos. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación que a, eh, se refiere básicamente, ahí está, que es la gestión ambiental y control de la contaminación en la minería. Es una temática interesante de poder tratar, dado que complementario a lo que Patricio iba a realizar en el día de hoy, que era básicamente la planificación de proyectos que estén relacionados y servicios que están relacionados con la minería. Quería comentarles en esta noche precisamente esta ponencia que está relacionada a la minería, pero desde la óptica, desde la gestión ambiental y el control de la contaminación en las faenas mineras. Hay múltiples, en este momento yo me encuentro en Chile, regularmente estoy en distintos países eh, dependiendo también del tipo de actividad en el que nosotros generalmente nos situamos, me relaciono predilectamente con la minería, con la gran minería también, con faenas de tipo industrial, de tipo hidrocarburíferos, entre otros. Por lo tanto, me he tomado la libertad de preparar esta pequeña presentación para ustedes, de modo que la podamos discutir y tal vez pueda ser interesante para que ustedes también se retroalimenten de un conocimiento diferente y que también eso de alguna manera les ayude. Les comento que dentro, esta misma temática está precisamente alojada en uno de nuestras maestrías en el área de gestión y dirección de proyectos. Es es una maestría muy completa, muy dinámica y que precisamente todo lo que compete al área de evaluación y gestión ambiental se considera. Entonces, vamos a comentar un poquitito de qué es lo que se trata, qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a revisar básicamente la información inherente a ahí está, información inherente a lo que es las etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental en la gran minería. Es es una temática no muy usual ni muy destacada, pero en esta ocasión me gustaría detenerme un poquitito para conversarla con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como temario, vamos a analizar dentro de un proyecto minero la evaluación de impacto ambiental. También vamos a ver lo que es la estrategia de la evaluación, los conceptos de impacto ambiental, el análisis de variables ambientales en un proyecto y algunos métodos. Básicamente en ello se contempla esta información. Entonces, encontramos aquí algunas categorías que son de evaluación ambiental interesantes de destacar, como son, por ejemplo, el EIA, que se refiere a la evaluación de impacto ambiental para proyectos individuales en la minería. Son proyectos muy específicos donde se requiere habitualmente la utilización de medios científicos, metódicos, para poder hacer este tipo de evaluación. También tenemos una evaluación, una EAE, que es la evaluación ambiental estratégica para acciones estratégicas de minería. Esas son muy específicas y también son necesarias de considerar en varios proyectos. Entonces, una evaluación de impacto ambiental en minería, en este caso, básicamente se puede conceptualizar como tal cual como lo indica en esta lámina: señalar, prever, identificar, clasificar y evaluar los problemas potenciales al inicio de la planificación y diseño del proyecto. Eh,
es importante que esta información deba ser transparentada en todos sus ámbitos. Las compañías cada vez de alguna forma muy regular y transparente hacen comunican esta información por un tema bastante particular, principalmente hacia los inversionistas y planificadores, que es donde está el espíritu basal de esta información, por un lado, también hacia la legislación y los políticos, dado que muchos de los proyectos de mineros necesitan ser regularmente analizados y pasados por diversas instancias gubernamentales. Y ahí es donde cobra una relevancia fundamental la evaluación de impacto, pero también para el público general. Ya hemos analizado en otras ponencias y hemos destacado que las acciones comunitarias, la comunidad muchas veces tiende a generar paralizaciones de proyectos, y eso debido a un inconveniente o una mala política de comunicación o de transparencia de un proyecto. Es importante en ese sentido, entonces, comunicar a todos y la forma correcta de desarrollar los proyectos de tipo ambiental. ¿Cómo se analiza esto? Básicamente con... hay, hay diversos estamentos que hay que destacarlos. Principalmente uno es en los niveles de tipo administrativo, donde son de proyectos, donde surge el proyecto, desde donde nace la génesis de este, local. Por otro lado, hay uno regional, que ya es más macro, y nacional. Cada uno de estos tiene diversos tipos de planes. Un plan estratégico, planes, por ejemplo, políticas para planes estratégicos, planes, programas propiamente tal. Todo esto conlleva entonces al desarrollo eh, comunicado y regular entre los diversos estamentos, ya sea a nivel ejecutivo dentro de lo que es un proyecto, como también a nivel gubernamental, que son organismos que competen a las investigaciones o indagaciones, y a la comunidad, a la sociedad como tal. Cada uno de estos tiene algo que decir dentro de estos planes ambientales de los proyectos mineros. Si falla uno, eventualmente puede ser cerrado o clausurado o momentáneamente suspendida el desarrollo de una faena minera, lo cual conlleva costos que son elevadísimos. Entonces, me quiero detener un poquitito en esto para que ustedes sopesen la importancia y gravitancia que tiene en un desarrollo minero esta situación. Entonces, tenemos que el análisis ambiental, en rigor, como ya lo hemos hablado, eh, poseemos la opción de no hacer nada. Efectivamente, desarrollamos un proyecto, lo echamos a andar y bueno, esperemos que todo resulte correctamente. Es una opción, se puede hacer. Importantes autores han dicho que a veces no decidir es una decisión. Entonces, hay compañías que definitivamente no deciden y no comunican absolutamente nada. Eso es una opción, lo pueden hacer. Eso es una situación con proyecto o que tiene un impacto, o una situación sin proyecto en donde eventualmente ustedes van a ver que si no ejecutamos una evaluación de impacto, tal vez no vamos a ser capaces de sopesar la gravitancia que tiene esto. Me detengo a comentar el caso tan bullado que en algún momento ustedes seguro han escuchado en las noticias o vieron, que fue el caso de los 33. Estos 33 mineros que
que quedaron atrapados en un piquete en la mina San José, eso ubicado en la tercera región de Chile, me refiero a la región eh, de Copiapó. En ella, debido a falta de comunicación, a, a no, a no entregar toda la información a las autoridades, en este caso, principalmente en esto, por un lado en términos ambientales, pero también en forma muy, muy evidente en términos de la seguridad y protección de los trabajadores. Bueno, ocurrió esta falla en donde se provocó un desmoronamiento del cerro, de lo que es el piquete interno, y dejó atrapado a 33 de nuestros compatriotas ahí. También teníamos dentro de los 33 a un compatriota y amigo boliviano. Entonces, ¿qué pasó? Que lo quedamos, todo el mundo quedó expectante ante esta situación y donde lo importante, lo mediático, eh, lo hollywoodense tal vez, era el rescate de los trabajadores. Y fue brillante la forma como se rescataron a estos compatriotas. No obstante, cuando culminó esto y pasó y todo llegó a feliz término, la compañía quiso seguir operando tal cual como era. Y ahí es donde de alguna forma nuestros organismos, los organismos chilenos, Cernagiomín, Servicio Nacional de Geología y Minería, actuó muy prontamente y bueno, y la compañía minera fue clausurada. Entonces, en este momento la mina San José está legalmente clausurada. Eso es en forma extraoficial. Sabemos que la mina de alguna manera sigue operando. El, el ser humano, y particularmente voy a referir a mis compatriotas chilenos, nosotros tenemos una particular forma de ser, y en rigor es que si no me van a aplicar aspectos punitivos, es decir, entre comillas, no me van a pillar, bueno, yo sigo haciendo exactamente lo mismo y lo sigo operando. Mientras no me pillen, todo está bien. Así eso es la situación en que estamos viviendo en este momento en ese tipo de compañía. Felizmente la minería en Chile se ha profesionalizado mucho más y casos como estos han ido menguando y han sido cada vez mucho menos frecuentes. Debo recordar que la minería en Chile tiene cerca de 200 años de antigüedad. Eh, es muy interesante ver en un museo en Estados Unidos donde hay una momia que es una momia que está en perfecto estado de conservación, que se le conoce como el trabajador o la momia de Malaquita o la momia del cobre en rigor. Sucede de que hacen 200 años y tal vez cercano a ello, eh, un compatriota nortino, en ese tiempo aborígenes todavía, recolectaba piedras en piquetes hechos a mano, donde sacaban principalmente verde malaquita, que es un derivado mineral que contiene sulfuro de cobre. Es un mineral muy hermoso, es un verde calipso muy precioso. Y bueno, él recuperando este material, recolectándolo dentro de un piquete, el piquete se desmoronó de tierra y él quedó atrapado. Y si ustedes observan y buscan la momia del cobre o la momia de Malaquita, eh, van a encontrar a este ser humano, lo van a encontrar en una posición fetal. Es increíble cómo seguramente él terminó ya evidentemente no luchando contra el destino fatal que se le avecinaba, que terminó acogiendo una postura cómoda
y simplemente se entregó a la muerte. La momia quedó, el cuerpo quedó momificado y conservado en perfectas condiciones, muy buenas condiciones, y eso básicamente debido a la salinidad que hay en el suelo nortino. Por lo tanto, es muy interesante de conocer. Casos como esos, felizmente en el país, gracias a que la minería se ha profesionalizado, ya no han ocurrido y cada vez los accidentes son mínimos. Por lo tanto, es importante que nosotros como profesionales tengamos este concepto de lo que es el manejo de los proyectos mineros. Y estos proyectos mineros confluyen, como lo muestra aquí la lámina, en una localización de una faena minera y se triangula básicamente con diversas aristas, como son el caso del medio ambiente, la tecnología aplicada cada vez mayor en pro del proceso productivo y también el tamaño de la operación que encontramos. Todo esto de alguna manera nos permite tener mayores resguardos al momento de la aparición de algún tipo de accidente. Por ejemplo, cuando queremos determinar los impactos que existen o algunos efectos que se pueden provocar producto de la manipulación, el manejo de ciertas condicionantes, vemos nosotros que el, eh, hay algunos impactos que se generan principalmente en algunas matrices. En el caso de la minería, fundamentalmente son varios. Podemos mencionar el suelo, el agua, el aire. Pero me detengo en este caso a considerar, por ejemplo, la contaminación del suelo, que es muy evidente. Algunos efectos normales como son basura, líquidos corrosivos u otros. La contaminación del agua, como lo que ha ocurrido y lo hemos graficado con mucha, muy dinámicamente, nos lo han graficado algunos colegas colombianos, por ejemplo, en donde nos han indicado que en varias localidades de la bella Colombia, la minería informal e ilegal está generando contaminación importante con algunos elementos metálicos, principalmente cobre, algunos iones como el cianuro, por ejemplo, también es muy importante. Entonces, esto de alguna manera nosotros necesitamos mitigar. Cada vez que el evaluador ambiental, el directivo de un proyecto necesita desarrollarlo, ¿qué es lo que hace? Tiene que necesariamente considerar dentro del proceso, ya como lo vimos triangulado, por un lado, tiene que considerar el medio ambiente y también el tamaño operativo de la compañía, de tal manera que nos permita entender la dimensión real del impacto que podemos provocar. Se comenta que cerca de un 10% actual de lo que es una inversión de un proyecto minero está contemplado en lo que va a ser el cierre de faena minera propiamente tal. Así que no es un tema menor. Entonces, algunas actividades y factores que influyen en esto. Bueno, factores como el clima, la geomorfología, por ejemplo, el tipo de suelo, la hidrología, la calidad del aire, la flora y la fauna, cada una de estas tienen que ver factores importantes que deben ser evaluados para al momento de considerar un proyecto minero. Entonces, la gran minería, precisamente uno de los puntos claves son estos. Eh, Recuerdo que por ejemplo, para realizar un proyecto minero, en algunos países la amigabilidad, de alguna manera, la facilidad para poder desarrollar los proyectos es bastante adecuada. Se requieren pocos permisos, se entregan rápidamente estos y la persona puede emitir. En el país, en Chile, lo mismo también está ocurriendo en Perú. Para poder ejecutar un proyecto de gran envergadura de tipo minera, al menos se requieren cerca de 500 permisos y eso es muy, muy lento.
Entonces, la gran minería desde esa perspectiva también se responsabiliza y justifica el resguardo del medio ambiente y las facciones comunitarias. Algunos indicadores de impacto que hay que ir considerando, por ejemplo, se van tipificando, son tablas que se tipifican, se desarrollan con mayor o menor, digamos, homogeneidad entre las compañías, pero se van dando ciertos números, los cuales el evaluador de impacto ambiental tiene que ir considerando el tipo de intensidad del impacto, la reversibilidad que éste pudiese tener, los plazos de ejecución también, o los plazos de daño, la certidumbre, la duración, la extensión también, o también incluso algo muy interesante destacar, que son los signos básicamente que son evidentes a las personas y a las comunidades. Entonces, se estiman algunos impactos y ahí ustedes podrán ver algunos números que se van tipificando y en función de eso se va encontrando, por ejemplo, cómo se mueven estos indicadores de impacto ambiental en el proyecto. Cuánto repercute un impacto ambiental dentro de esta matriz y eso involucra entonces una evaluación previa al desarrollo del proyecto de tal manera de que la inversión pueda estar estimada también considerando esta variable. O sea, no necesariamente la variable productiva per se, como es la ley del mineral, o variables como el precio del producto final u otro, sino que también la evaluación de impacto ambiental es un indicador importante que tiene que ser considerado dentro de la evaluación financiera de un proyecto. Entonces, cuando nosotros elaboramos un estudio de impacto ambiental en la minería, lo que estamos haciendo en el fondo es generar un análisis del problema propio, es conocer cómo están los recursos, qué tipo de recursos tenemos en la localidad. A veces uno puede creer que no hay nada, es solamente desierto, pero no es solo eso, sino que también en el lugar hay flora, hay fauna. Casos conocidos, por ejemplo, como el desierto florido en Chile, donde en ciertas épocas del año llueve y las semillas están ahí, en el desierto, y crece, y es precioso. Entonces hay vida ahí. También hay comunidades que cohabitan en las cercanías de ríos, por ejemplo, en donde han generado los asentamientos humanos y ahí viven y se localizan. Y las compañías mineras adoptan por política el buen trato con las comunidades propiamente tal, de tal forma de que evite cualquier tipo de inconveniente a futuro. La emisión de residuos, por ejemplo, no degradables al ambiente. Es importante considerar, por ejemplo, que ciertos tipos de residuos como los plásticos, los polímeros, por ejemplo, estos se degradan después de 100, 200, 300 años, incluso algunos. Hay algunos que no se degradan literalmente. Y por lo tanto, estamos dejando basura, residuos a las futuras generaciones. Destrucción de espacios naturales, también de tipo turístico, por ejemplo, y es importante. Desaparición de especies animales y vegetales, como lo hemos mencionado. Por lo tanto, los componentes del ambiente, aquí encontramos básicamente componentes de tipo naturales, que son o artificiales, y cada uno de estos constituye lo que son los sistemas ambientales. Ahí las empresas tienen un rol fundamental porque deben necesariamente estar preocupados de lo que es la comunidad, lo que es el entorno mediático de este sistema. Entonces aparecen algunas definiciones que vale la pena revisar. Por ejemplo, lo que es la evaluación de impacto ambiental, como ya lo habíamos indicado anteriormente, que se refiere básicamente a la identificación, la predicción, cómo se interpretan los impactos ambientales. No todo es un impacto y todo también lo es.
Así que es un tema entre arte y ciencia prácticamente. El estudio de impacto ambiental, eh, uno es la evaluación y lo otro es el estudio. El estudio es un estudio de tipo técnico, que es interdisciplinario, que resulta entonces de un documento que se incorpora al procedimiento de la evaluación de impacto ambiental. Y ahí es donde se destacan y se utilizan diversos tipos de especialistas, antropólogos, arqueólogos, ingenieros, etcétera, etcétera. Muy interesante porque hay que analizar todo cómo un megaproyecto logra impactar el entorno mediático. La declaración de impacto ambiental, bueno, finalmente ese es el dictamen que resulta de un procedimiento de tipo administrativo que se ha elevado a algún ente gubernamental, como puede ser un ministerio, y una vez que se revisa entonces el estudio de impacto ambiental y se analizan los resultados de este proceso, se comunica también de forma pública, se transparenta para ver si hay algún interesado o que pueda verse afectado. Entonces el proyecto finalmente lo que hace, se evalúa positivamente y se lleva a efecto. Entonces, la etapa de una evaluación de impacto ambiental, donde se valoran los impactos, se ven básicamente, por ejemplo, los efectos que pueden tener sobre la acción humana. Estos efectos generan impactos que pueden ser de tipo significativo, pueden ser externalidades de tipo positiva o negativa. Generalmente cuando uno tiende a pensar en externalidades, siempre la asocia con forma negativa. Por ejemplo, una contaminación ambiental es una externalidad negativa, claro, porque daña al medio ambiente. Puedo dañar una comunidad, puedo dañar la flora, la fauna u otro tipo, pero también puedo generar externalidades de tipo positiva, donde de alguna forma la empresa, al generar, por ejemplo, un proyecto y es capaz de, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de la comunidad circundante, y eso se ve transfundido en un nivel óptimo de calidad. Eh, entonces se convierte en algo positivo y eso se maximiza, se vende, se utiliza como imagen pública. Luego entonces, si es negativo, bueno, hay que aplicar un plan de manejo ambiental, hay que mitigar, hay que aplicar contingencias, también compensaciones de tipo económicas o de tipo también productivas, y luego hay que seguir en etapas de seguimiento. La etapa de evaluación de impacto ambiental la componen tres básicamente. La etapa 1 se identifica y se predicen entonces las alteraciones que provoca un proyecto sobre el ambiente. La etapa 2 se cuantifican los impactos de las diferentes alternativas del proyecto. Se van tipificando en términos numéricos, se van cuantificando también para conocer cómo se van moviendo y cuál es el que impacta más, el más prioritario. Y la etapa 3 se definen las medidas de tipo correctivas de estos impactos. Es importante. A veces, por ejemplo, medidas correctivas o evaluación de impactos pueden ser el movimiento de camiones a través de un tránsito de un camino y donde hay una comunidad circundante. Luego hay que analizar los niveles de ruido, los mapas de ruido, y se va viendo, por ejemplo, cómo se comporta cómo impacta a los pueblos, incluso cómo impacta a los animales. Los animales se tienden a asustar con ciertos ruidos, escapan, huyen, decrece, por ejemplo, el número de comunidades de animales, y eso es grave. A veces se hacen estudios y se cuantifican estos impactos. Por ejemplo, se colocan una especie de collar a los animales, se hace un catastro, una auditoría de cuántos animales hay en el sector, cómo se comporta el universo de animales, y luego después del proyecto o cuando el proyecto está andando, se ve, por ejemplo, si esto aumentó o decreció. Eso es un impacto. Y luego entonces hay que aplicar medidas de mitigación.
Entonces, dentro de los estudios de impacto ambiental en la minería, se requiere mucho la participación ciudadana. Es fundamental que al realizar un estudio de impacto ambiental, la comunidad circundante se haga presente. No solamente con fines de obtención de algún tipo de beneficio, sino que también cuidando y protegiendo su medio donde está la compañía. No, las empresas no tienen por qué, al llegar a una localidad, ser netamente o miradas como un agente negativo. Al contrario, puede ser un buen vecino, puede ser un buen vecino. Entonces, la etapa de esta evaluación de impacto tiene que ver, por ejemplo, con la idea del perfil del proyecto. Se va haciendo un levantamiento, se describe el proyecto, se hace un anteproyecto o se analiza la prefactibilidad. Bueno, se analizan básicamente las características del ambiente, se hace un levantamiento de la línea base, se predicen cualitativamente ciertos impactos, eventualmente cómo podrían estar. Y en base a eso también se va localizando, se localizan las faenas productivas, la distribución de la administración del proceso se distribuye de tal manera que minimice eso. Eso es un proyecto de prefactibilidad, pero luego entramos a la factibilidad donde hay una predicción ya de tipo cuantitativa de los impactos. Ya definitivamente analizamos cuánto estamos impactando, cómo modificamos. Se hacen los planes de mitigación, se ejecutan monitoreos continuos y previos si fuesen necesarios. Hay que hacer una etapa de diseño donde se genera entonces esta medida de mitigación y se levanta esta información también a los organismos competentes de salud, de medio ambiente, por ejemplo, o también de tipo comunitario. Se implementan los monitoreos de obras, se hacen inspecciones ambientales regulares. Hay que hacer también una operación y auditorías ambientales, porque hay que analizar cuánto estamos impactando, cuánto estamos produciendo, pero por otro lado, qué externalidad negativa estamos generando. Y por último viene la última etapa, que es la etapa del desmantelamiento o el cierre de la faena minera, donde se tiene que generar necesariamente un proceso de cierre normalizado, en donde el impacto que ha generado la faena ya no productiva tiende a ser lo menos impactantemente posible. Luego hay algunas listas de chequeos que tienen que ver básicamente cómo afecta el diseño, la construcción, la operación y el abandono sobre las diversas matrices que podemos encontrar acá. El agua, el aire, el suelo, la vegetación, por ejemplo, la población, cómo se generan, cómo se provocan o si han disminuido ciertas enfermedades. Es notable ver, por ejemplo, casos muy emblemáticos en diversas faenas mineras donde en las localizaciones cercanas los trabajadores y las comunidades circundantes enferman de silicosis, a veces se generan también problemas importantes de levantamiento de polvo y las personas lo respiran. La calidad de vida a veces de las faenas cuando hay que realizar este proceso de, de obtención de ciertos minerales y hay que hacer tostación de minerales para lograr esto, los procesos de fundición generalmente son muy dañinos y generan impactos importantes en las poblaciones y esto genera enfermedades. Entonces, para una evaluación de impacto ambiental, esto se distribuye de esta manera. Se describe el proyecto, se define el ámbito, se confina hasta dónde va a abarcar, se hace un inventario y valoran los antecedentes ambientales en términos de la matriz, se hace una previsión de los impactos, la evaluación propiamente tal, se comparan las alternativas de impacto ambiental
y se hacen algún tipo de medida correctiva. Es muy importante tenerlas en consideración. También hay impactos residuales. Claro, uno puede generar medidas de mitigación, recuperar ciertas instancias del impacto, pero van a generar también imponderables que no están considerados. Se hace un programa de vigilancia y control y también esto se eleva a una memoria de síntesis y resumen. Entonces, cuando nosotros revisamos estos impactos en las faenas mineras, encontramos riesgos. Y hay que entender que el riesgo, básicamente, es la probabilidad de ocurrencia de un caso. Y, y ese riesgo va a depender en la medida que nosotros lo minimicemos mediante algún tipo de control. Entonces el rol del ingeniero ambiental, el rol en este caso del especialista que está asociado a esta actividad, es fundamental porque tiene que evaluar estos indicadores de impacto, hacer uso de la previsión de estos impactos, tratar de mitigarlo y también determinar el área de influencia. Entonces, también por otro lado, es fundamental considerar dentro de esta política de evaluación de impacto y análisis de impacto y riesgos, que hay diversos criterios que se aplican o metodologías para ordenar la importancia a los impactos. Hay que priorizar qué impacto es más relevante uno que otro. Por lo tanto, es fundamental como empresa tener esa connotación y conocer cómo se están moviendo nuestros agentes contaminantes. Por otro lado, también tenemos que tenemos que compararlos. Los vamos comparando, los vamos ordenando en función del grado de importancia de los impactos. ¿Y cómo obtenemos esta información? Bueno, básicamente en forma empírica, práctica, como también en forma teórica, haciendo utilización de material de otras latitudes donde lo podemos reproducir en el país. Entonces se hace un análisis de los distintos tipos de riesgos al interior de la faena. Estos riesgos ambientales son los más usados o usuales. En función de la compañía se comparan con con las causas de accidentes ambientales que puedan generar, tanto para el operario que está dentro de la compañía, como también para las comunidades circundantes. Entonces se realiza un estudio y análisis de riesgo fundamentalmente. Y para eso entonces se utilizan herramientas para desarrollar este análisis de riesgo, como es, por ejemplo, una evaluación simple de los niveles de criticidad y también las medidas administrativas del control de riesgo. Ahí, por ejemplo, tenemos tipificado que riesgos que no son significativos, son menores que 3, se le da esa connotación, incluso 2. Cuando son de significancia baja, están entre 4 y 8 estadísticamente, es un rango. La significancia media de 16 a 32 y significativo riesgo de muerte es 64. Cada uno de estos tiene algún tipo de medida. Y ahí es donde las compañías mineras ponen mucho énfasis, la minimización del riesgo. Si es no significativo no implica que no haya, no sea crítico. Claro, es crítico, es menor, pero cómo se mitiga o cómo se controla mediante algún tipo de charla, inducción, inspecciones, análisis, relámpago de riesgos, por ejemplo. Las faenas mineras tienen implementado varios de estos tipos. Por ejemplo, nos ha tocado varias veces estar en terreno y, y uno transita, por ejemplo, en un vehículo equipado para faenas mineras y se hacen algunos chequeos. Por ejemplo, uno va en una carretera o en una faena minera y hay policías internos dentro de las faenas. Y estos policías en un momento tienen todo el privilegio de controlar y detener a quien quieren. Y entonces, de repente ellos, por un alto parlante, simplemente mencionan y dicen algo así como random, random. Y random significa que es como ese famoso juego eh, de, de niño cuando uno jugaba
1, 2, 3 momia, que en el fondo uno decía 1, 2 y 3 y todo el mundo se quedaba paralizado como un niño. Bueno, lo mismo sucede ahí, todo el mundo va manejando, está operando, está trabajando y escucha la palabra random y un silbato y una sirena y todo el mundo se paraliza y queda ahí estático. Entonces viene un policía y simplemente llega y elige a quien quiere y dice, bien, usted me acompaña, usted, y lo lleva al policlínico, al interior de la faena minera y se le hace un examen de 8 tipos de drogas. De las más usuales, THC, marihuana, barbitúricos, cocaína, heroína, de todo, e incluso también alcohol. Por lo tanto, todo ese tipo de controles los aplica. ¿Por qué? Porque pueden ser de significancia a lo mejor muy baja, pero eventualmente si hay un operario que está trabajando en estado de interpelancia o no en todo su sentido, va a generar un riesgo que podría ser significativo. Las compañías las compañías mineras cada vez publicitan más sus días sin accidentes. Y uno dice, claro, eso es por un tema quizás filantrópico del cuidado y protección del ser humano. Sí, lo es. El ser humano es importante, muy importante. El capital humano minero es muy importante, pero también lo es porque a las compañías lo que pasa es que les suben las primas de seguro si hay personas que un accidente, siniestros o fatalidad. Por lo tanto, se les suben a las nubes muchas veces las primas y eso es relevante. Entonces, por eso las compañías tienden a cuidar mucho a su personal. Entonces, ahora hay una estrategia denominada el cero incidente. Cero incidente es cero incidente. Significa no dar a lugar a algún tipo de incidente, que no es lo mismo que un accidente. Un accidente es un hecho ya consumado. Un incidente es un accidente que casi pudo ser un accidente. O sea, ya a tal grado no queremos un incidente. Y para eso entonces aplicamos ciertas estrategias, como son, por ejemplo, principalmente el liderazgo, la participación de los trabajadores, el entrenamiento, el reconocimiento, la administración de los riesgos, conocer los riesgos, comunicar y compartir esta información y condiciones e infraestructura. Es lo que en muchas ocasiones se conoce también como es una regla de oro. Las reglas, las 10 o 12 reglas incluso de oro que tienen las compañías mineras, y uno tiene que sabérselas como ley. Y entra ahí y es un mundo distinto, es una ley diferente, y por lo tanto uno ya tiene que cambiar el switch y y uno ahí aprende realmente a ser muy responsables con la conducción, con los compañeros. Es fundamental el poder aplicar estas reglas de vida. Entonces ahí encontramos un diagrama de flujo de identificación de estos riesgos y cómo se evalúan estos riesgos. Bien, ahí tenemos alguna información, básicamente cómo se van entrando esta información y qué tipo de actividades son las que competen. Por ejemplo, requisitos legales, identificar algún tipo de peligro, actividades de procesos, hay que aplicar medidas de control, evaluaciones de riesgos y así, en este diagrama de flujo vamos dándonos cuenta que es gravitante para las compañías. Por lo tanto, cada compañía es un mundo y un universo diferente y uno debe respetarlas a todas. Sucede que si uno es encontrado no respetando una de estas reglas de oro, la compañía tiene la facultad de sacar a esa persona de la faena y con todos los costos que eso puede involucrar. Para poder entrar a una faena minera es altamente riguroso poder estar adentro. Cada persona que entra tiene que someterse a exámenes de tipo ocupacional, en donde se le hacen exámenes completísimos a nivel bioquímico, también ensayos de ciertos niveles de elementos metálicos en su orina o en su sangre, evaluación de drogas,
espirometrías, es decir, ensayos de altura, si esta persona va a estar en condiciones de ser sometido a a enormes alturas. Han habido casos abismantes donde altos ejecutivos de ciertas compañías mineras han querido saltarse esa evaluación ocupacional porque ellos son parte del directorio. Por lo tanto, dan por sentado de que se lo saltan simplemente. Y muchas veces llegan, por ejemplo, en helicópteros a las faenas mineras, saltándose todo tramo interior y ni siquiera subiendo de a poco, sino que simplemente llegan en el helicóptero y han bajado del helicóptero y se han desplomado y han muerto porque no se aclimataron, sus condiciones físicas eran no idóneas, por lo tanto es muy riguroso esto. Y ahí hay algunas herramientas de preventivas que se aplican, por ejemplo, las hojas de control de riesgos, los permisos de trabajo seguro, que también detalla claramente cómo se va a desarrollar un trabajo y qué mecanismos vamos a utilizar, el aislamiento o bloqueo de ciertos puntos claves de riesgo dentro operacional. Hay que tener un liderazgo visible, observaciones conductuales, un liderazgo incluso valiente. Si yo observo que un colega, independiente de la actividad que esté haciendo, incluso aunque yo sea inferior en términos de rango respecto a él, y observo que está cometiendo un error que pone en riesgo su vida, la vida del colega, y que eventualmente pone en riesgo también a la vida de los demás, tengo que necesariamente enojarme y molestarme y denunciar ese acto. Y eso se hace. Y uno le dice al colega, sabes que estás cometiendo este error y tengo el deber de denunciarte. Y se denuncia. Y eso es parte del juego. Entonces, estas cosas en el fondo hablan acerca de la forma de mitigar estos tipos de problemas, las contingencias, cómo se valorizan estos impactos, cómo se genera entonces en el fondo una estructura de un plan de gestión ambiental. Entonces, ahí encontrábamos básicamente toda esta información, cómo se genera esta información, cómo se aplica la ética ambiental, que es muy particular, cómo se construye una imagen de desarrollo sustentable. Por otro lado, también algunas medidas de medio ambiente cultural, por ejemplo, que tiene que ver con la definición del medio ambiente, considerar a la Tierra como un planeta vivo, no como el concepto que lo tenemos actualmente, que creemos que la Tierra va a estar siempre así. Y no, la Tierra nos está devolviendo la mano en función de cómo nosotros la estamos tratando. Hay alteraciones importantes en el medio ambiente, contaminaciones, y esto está generando efectos ambientales que causan un efecto mariposa, donde un aleteo de una mariposa en Asia puede generar un huracán en otra latitud del planeta. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Es insospechada la forma como podemos afectar a la naturaleza. La minería entonces y el medio ambiente básicamente conlleva todas estas definiciones, los impactos ambientales, los ciclos de vida de los procesos mineros son importantes, pero hay desafíos ambientales que todavía están pendientes. Por otro lado, tenemos marcos regulatorios que de alguna manera no se permiten ver cómo nos comportamos a nivel nacional e internacional. Hay una responsabilidad con el medio ambiente, hay un reglamento que debe ser cumplido, normas y reglamentos. No hay que olvidar que una ley, por ejemplo, es un conjunto de normas jurídicas, por lo tanto, hay leyes en términos minera que deben ser constituidos, pero a partir de ese conjunto de normas jurídicas. Hay normas y acuerdos internacionales también que deben ser necesariamente respetados. Bien, la evaluación entonces así conlleva toda esta dimensión, estudios,
líneas base, identificación de las características de los impactos, evaluaciones cualitativas y cuantitativas de estos impactos. Hay que hacer también estos permisos ambientales de tipo sectorial. Pero por otro lado también hay algunos aspectos de la gestión que ya también lo hemos revisado en otras sesiones, como tienen que ver, por ejemplo, la norma ISO 14000, las OCHA 18001, por ejemplo. En el fondo hay que generar una acción activa del personal, una reacción de tipo, una gestión proactiva en función del medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente, la ingeniería del proceso y de las compañías, existen 4 instrumentos básicos, básicamente para generar esta corrección. La ubicación de la actividad y su entorno, como ya lo vimos, hay que evaluar dónde vamos a instalar una faena, la evaluación de los impactos ambientales naturales que tenemos ahí, las auditorías medioambientales, en el fondo vamos haciendo el seguimiento, la mitigación y vamos viendo cómo se comporta, pero también hay que hacer un balance ecológico y medioambiental de la actividad. Lo que les decía a ustedes eventualmente después, ver, bueno, con la faena minera cuánto perjudicó al el medio ambiente que lo circundaba. Por lo tanto, desde esa óptica, las compañías mineras como fuente de emisiones de ciertos contaminantes van a generar dispersión importante en las matrices ambientales. Estamos hablando del aire, el agua, el suelo, todo impacta. Por lo tanto, todo esto va a llegar finalmente a un receptor que va a ser afectado por estos niveles de exposición. Desde esa óptica, las faenas mineras tienen una responsabilidad fuertísima. Chile, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador también, que tienen, Brasil, que tienen importantes compañías mineras, tienen obligaciones fundamentales con el medio ambiente. Nosotros como profesionales de diversas áreas tenemos la responsabilidad de tener esta información en conocimiento. El medio ambiente no es filantropía, no es una moda, no es Greenpeace tal vez, no, el medio ambiente es una variable fundamental a considerar para nuestras vidas, la sobrevivencia del planeta, pero también la producción sustentable de esta. Sería ilógico pensar, muchas veces en forma romántica las personas dicen, bueno, no produzcamos nada y simplemente vivamos de la tierra. El ser humano ya llegó a un nivel tal de evolución que esa instancia creo que sería casi imposible, a no ser de que hubiese una hecatombe en donde la tierra nos devolviese la mano y bueno, tendríamos que de alguna manera aprender a vivir de cómo éramos antes. Entonces, en ese sentido, la minería es altamente responsable. Así que eso es lo que tenía preparado, estimados amigos, compañeros. Les agradezco por este tiempo. Quedo muy atento a ustedes si tienen algún tipo de consulta. Voy a revisar aquí dentro de las ponencias. Si alguien quiere preguntar algo, encantado le respondo. Eh, no veo ninguna mano levantada y tampoco, aquí veo así, una mano levantada. Vamos, deme un minuto y vamos a responder voy a habilitar el micrófono a Yair Gutiérrez. Hola Yair, muy buenas noches. ¿Desde dónde me llamas tú? Desde Colombia, Valle del Cauca, Jamundí. Un gusto saludarte, Yair. Qué bueno tenerte por aquí en estos espacios. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, no, la única inquietud es o sea, la interrelación sobre las comunidades, como acá en Colombia, que aquí es multicultural. Claro. en- en- entonces, o sea, me quedó como, como la incertidumbre de cómo se maneja, o sea, el manejo social. Sí, el manejo social con respecto a las explotaciones, grandes explotaciones mineras que van llegando por medio de las multinacionales, Sí, sí, que Yair son las es. que van a causar los grandes impactos, entonces con su monopolio y con su
con su poder, entonces pueden afectar grandes extensiones lagunas, ¿cierto? Así como lo hacen las hidroeléctricas. Claro, claro, totalmente de acuerdo, estimado. Sí, las mega compañías que están instaladas en Colombia particularmente, Colombia tiene el inconveniente de que tiene mucha minería informal e ilegal. Entonces, no ha profesionalizado del todo su actividad. Ha hecho intentos de agrupación de pequeños productores mineros, pero cuando las compañías llegan a la zona, muchas veces vienen con decisiones corporativas que son beneficiosas, pueden traer externalidades de tipo positiva, siempre y cuando uno sepa encontrar ese tipo de externalidades positivas. Por ejemplo, que la compañía venga con una política de resguardo de las aguas de producción, en donde incluso a veces las empresas lo que hacen, toman el agua y la procesan, el agua de un río, por ejemplo, la utilizan para sus faenas mineras y luego tratan de recuperar el agua remanente del proceso y lo vuelven a reutilizar. Eso es una buena forma de poder aplicar una externalidad positiva. Pero cuando las compañías vienen a veces con afanes de producir a costa de lo que sea, la verdad es que ahí es donde las comunidades tienen que tener mucho, mucho cuidado. Las comunidades tienen que organizarse, tienen que profesionalizarse, es fundamental que se profesionalicen, identifiquen dónde están los riesgos, cuantifiquen también estos riesgos, porque a veces en ese sentido, querido Yair, el conocimiento otorga poder. Por lo tanto, si uno no es capaz de entender la problemática en la que está inmersa, literalmente puede ser pasado a llevar o engañado. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Colombia tiene un desafío fuertísimo, sobre todo en lo que compete, por ejemplo, contaminación con mercurio, hay cianuro también, hay contaminación con metales importantes, metales pesados importantes dentro de lo que es los ríos. Por lo tanto, hay un desafío muy fuerte, estimado Yair. Sí. Espero haber contestado su pregunta, estimado. Voy a ceder la palabra a, a un conocido nuestro que es don Guillermo Patricio Ceballos. Hola Guillermo, muy buenas noches. Hola Ignacio, buenas noches. Buenas noches Guillermo, Felicitando. gusto saludarte. Para mí también es un gusto saludarte y felicitarte por tu brillante intervención. Muchas Y gracias. realmente también a la universidad. Nosotros decimos los capacitadores que cuando nos falla el plan A, hay que estar atentos con el plan B. Y eso es lo que hicieron ustedes ahora. Sí, Felicitaciones por eso. muchas Falló gracias. lastimosamente el conferencista inicial, pero ustedes estuvieron listos para suplir esa deficiencia. Muchas Unas gracias. dos cositas nomás, mi querido Ignacio. La una, ¿qué significa el COA? En uno de los cuadros, en una de las láminas al inicio, en la que había información de números, estaba el COA. No sé qué significa. Ya, a Eso, ver, ajá. sí, por favor, lo Sí, escucho. eso lo único. Y Ah, la segunda inquietud, que es parecida a la de que hizo el compañero de Colombia. Aquí ajá, en el Ecuador tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Es decir, hay reacción de la población, reacción de la ciudadanía, del soberano, claro, para el desarrollo minero. Y precisamente porque dentro de las compañías mineras
utilizan lo que tú ya mencionaste, entre otras cosas, el mercurio, el cianuro, etcétera. Y eso ahí está, en ese cuadro, es COA. Claro. Estamos, permítame ver. Sí, efectivamente está ese problema aquí, claro, que en el fondo el COA es una medida de se tipifica el signo y se califica, por ejemplo, si es si tiene el O en realidad no es O, sino que es como es cero. Están entre el rango negativo y el rango positivo. Claro, o sea, ¿qué externalidad me genera, por ejemplo, no sé, la hidrogeología? Eh, Ajá. Claro, la hidrogeología, por ejemplo, para un proyecto en particular, el impacto cuando es menos, menos y menos uno, en rigor el impacto es gravísimo. Eso puede significar, estimado Guillermo, que las napas subterráneas estén a nivel, el nivel freático esté, digamos, a nivel superficial. Por otro lado, que existan, por ejemplo, acuíferos cercanos como ríos, y que esos ríos eventualmente terminen alimentando zonas agrícolas, por ejemplo, ese riesgo es alto, es muy, muy negativo. Por ejemplo, comento el caso de, ya que delante mencionaba la situación de lo que es la minera San José, en ese sector de Copiapó cohabitan dos sectores industriales muy importantes. Uno, por un lado, en las altas cumbres tenemos a la minería, pero abajo, en los valles, tenemos a la industria vitivinícola, pero particularmente la elaboración de pisco o de este brebaje parecido al aguardiente tan exquisito que tiene, por ejemplo, Colombia. En este caso nosotros producimos pisco. Ahí es donde tenemos incluso, querido Guillermo, tenemos una pugna con nuestros hermanos peruanos porque no, todavía estamos disputándonos quién es el dueño de la denominación pisco. Claro. Y yo lo único que sé que cada vez que he ido a Lima y he estado ahí en ese barrio precioso que se come de maravilla, definitivamente yo sí, les doy el pisco a mis hermanos peruanos. Realmente tienen un pisco, pero muy, 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 muy bien elaborado ahí. Sí, y ahí en ese sector, amigo, sucede que la minería, al producir, transfunden ciertos contaminantes a las napas subterráneas a nivel de subsuelo. Y justamente como vienen de esas altas cordilleras, las napas tienden a generar acuíferos en las zonas bajas, en los llanos en estos llanos, y ahí es donde justamente están las plantaciones de uva. Por lo tanto, las parras de uva absorben esta agua con elementos metálicos que son de metales pesados y lo incorporan en su tejido vegetal. Entonces, después viene la elaboración del pisco, por ejemplo, o del vino, y eso también contamina al producto. Y eso que la denominación del pisco y del vino en ese sector se denomina como, es una producción orgánica, es decir, no tiene pesticidas, no tiene ningún tipo de interacción, por lo tanto es denominación orgánica. No obstante, el agua que consume esas plantas viene contaminada con elementos metálicos de la minería. Y entonces, en ese caso, la hidrogeología, por ejemplo, sería 3 menos 1 negativos a todos ahí. Es un poquitito, esa es la forma que se refiere, querido Guillermo. Perfecto. Comprendido, mi estimado Ignacio. Y te decía, el problema de la reacción del pueblo, del ciudadano,
justamente para defender la naturaleza, porque si bien es cierto tenemos una riqueza en el subsuelo, ¿no es cierto?, minera, en el momento en que entran a explotar las grandes compañías, empiezan a contaminar el ambiente y a causar una serie de enfermedades al ser humano y a la propia Pachamama, ¿no es cierto? Claro. Contaminan las aguas, contaminan la tierra y, y como son zonas en su mayoría agrícolas y ganaderas, contaminan también a los productos, ¿no es cierto? Exacto. Y esa es una seguidilla de interacciones de tipo trófica donde el hombre ha tenido el impacto, donde el hombre ha generado ese impacto. Entonces, es bien destacable de considerar, Guillermo. Te agradezco mucho por tu consulta. Desde tu experiencia, Ignacio, ¿tú crees que se puede hacer explotación sin afectar al ambiente? A ver, generando cero impacto ambiental, hasta el momento no, no, Guillermo. No, hay impacto de una u otra forma tenemos impacto. Sí, Siempre, sí, siempre lo hay. tenemos impacto. Por ejemplo, no sé, conozco algunos casos bien particulares donde ciertos grupos económicos de compañías mineras que vienen con políticas muy exhaustivas, como por ejemplo, no sé, es el grupo BHP Billiton, BHP Billiton. eh, Ellos, por ejemplo, producen la libra de cobre cercano a 0,68 dólares la libra de cobre, Ajá. 99,98% de pureza. Eso es muy bueno comparativamente con otras compañías que producen a 1,7, hay algunas que incluso casi producen a 2 dólares la libra. Y el precio de la libra, en este momento el cobre está fluctuando en 2 puntos y algo, 2,3 más o menos, 2,4. Por lo tanto, los márgenes son bajísimos. Pero ¿cómo hizo BHP? BHP, por ejemplo, lo que hace, trata ha hecho una reingeniería de sus procesos donde ha destacado cada uno de los procesos críticos que tiene y los cuantifica. Y cada uno de esos los mitiga. Y cuando lo mitiga, hace el siguiente análisis. Dice, cuando lo cuantifica, dice, a ver, el, 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 el el costo que tiene no hacer nada es este valor. El costo que tiene hacerlo me va a aplicar a la compañía un costo adicional, claro, pero va encontrando, ¿cierto? Formas de poder generar una mitigación, por ejemplo, de ciertas contaminaciones. Lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del agua. El agua, por ejemplo, ya no la extrae de las napas subterráneas a grandes profundidades. En ese sector, extraer agua, para que te hagas una idea, Guillermo, las napas están a cerca de 300 metros de profundidad. Por lo Sí, tanto, claro, y el agua corre un hilo de agua, básicamente, porque las napas ya están agotadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo BHP? Toma agua de mar, la faena está cerca de 70 kilómetros de distancia, toma agua de mar y la bombea hasta la faena y la desaliniza de el tal manera proceso. de que utiliza ese tipo de agua. Y esa agua incluso después, cuando en el proceso productivo se genera una evotranspiración, una evaporación particular, la vuelve enfría el vapor de esa agua evaporada y nuevamente la recupera. Entonces va recuperando, pero la recuperación de acuerdo a las operaciones unitarias, no jamás va a ser un 100%. Por lo tanto, siempre Sí. va a haber un impacto de alguna manera. Gracias, Ignacio, muy gentil, un abrazo. A ti también. Gracias, Guillermo.
Bien amigos, veo al señor Josué Suárez. Hola Juan, muy buenas noches. Juan, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Parece que no, estamos con problemas ahí. Bien, amigos míos, no sé si tienen alguna duda. Tengo acá a don Rubén Darío Pachón. Hola Rubén, muy buenas noches. Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué lugar me llamas, Rubén? Estoy llamando de Colombia, departamento de Antioquia, ciudad de Medellín. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, qué bien. Hermosa ciudad, ¿no? Así es. Sí, he tenido la oportunidad de conocer por allá y transitar y por Dios, qué ciudad más linda. Los monumentos que se ven ahí son hermosísimos y no me refiero a monumentos arquitectónicos necesariamente. Así es. Esta es una de las ciudades llamadas la Eterna Primavera. Tiene unas montañas y unas cordilleras que rodean muy bien la ciudad, el Valle de la Burra. Y especialmente tiene el atractivo de su mujer antioqueña y adicional Ignacio, pues de aquí es nuestro escultor y pintor Fernando Botero. Así es, Entonces, justamente pues, me refería a Botero por sus esculturas abultadas. así es, las gordas de Botero. Exacto, qué hermosa, qué lindo lugar, Rubén. Bien, por aquí bienvenido, Ignacio. Ahí Muchas gracias. he mandado mi correo y cuando estés aquí en Medellín con el mayor de los gustos en lo que te pueda ayudar. Muchas gracias, Mira, Rubén. es lo siguiente, yo vengo de trabajar de una compañía como jefe de análisis y desarrollo estratégico Ajá. que se llama Continental Gold. Es una compañía minero canadiense. Sí, Parte de los problemas que teníamos en la operación de exploración y extracción y de la ampliación del proyecto son las actividades de explotación de minería ilegal. Como vos sabés, de pronto esto no se ve en otras partes de Sudamérica, en el tema de minería de oro. Obviamente hay patrocinio de grupos criminales que están detrás de este tipo de actividades, ¿cierto? sí. Pero el componente a lo que expusiste es el titular minero tiene su estudio de impacto ambiental, tiene su licencia, pero por el tema del auge de la minería, llegan grupos foráneos a hacer explotación ilegal, con lo que decías anteriormente, con el uso de químicos, cianuro, mercurio, el agotamiento y la destrucción del medio ambiente, la destrucción total de ríos, de quebradas. ¿Cómo controlan ustedes en Chile, o no sé si tienen esa misma problemática, esas operaciones ilegales que están dentro del título minero? Mm, sí, es una muy buena consulta. Sucede, querido Rubén, que felizmente, mira, para nosotros la minería extractiva en algún momento de antaño, sí, estoy refiriéndome a los años 40, 1940, más o menos en esa dimensión, utilizaba precisamente la amalgamación con mercurio para poder generar, por ejemplo, la extracción de ciertos minerales, metales nobles, particularmente hablando del oro, fundamentalmente. Luego, ocurrió un fenómeno bien particular, donde con la nacionalización del cobre en el año 1973, en el gobierno de Salvador Allende, se generó entonces empezó a generarse un crecimiento y un acercamiento tecnológico fuerte, todo ligado hacia la producción del cobre. Y el cobre, en ese sentido, la madre naturaleza a nosotros nos privilegió regalándonos cobre, pero es un cobre principalmente sulfurado. Por lo tanto, en el proceso ahí ya no aplicaba mucho, por ejemplo, ese tipo de extracción, sino que ahí había que necesariamente entrar a hacer tostación para poder generar el sulfuro de cobre, pasarlo a cobre libre.
Pero más allá de eso, felizmente no tuvimos ese problema con el caso del mercurio, por ejemplo. Sí lo tuvimos con lo que es el cianuro, básicamente. Con cianuro tuvimos hubo un yacimiento también ubicado en las alturas. Me parece que también era del grupo, en este caso es de, me refiero a la compañía minera El Indio, que era de Barrick Gold. Eh, y esa compañía en su momento estuvo produciendo extracción de metal doré, obviamente también plata y oro, en menor medida cobre. Y eso, ahí en ese tiempo la compañía generó el proceso de cianuración para la captación de estos metales nobles, y ahí es donde generó justamente el impacto, dado que había en la cercanía un río que llegaba directamente hasta el mar, bajaba abruptamente hasta el mar. Y luego en las inmediaciones habían grupos también, asentamientos humanos, y se empezaron a percibir ciertas contaminaciones en las personas. Luego incluso se llegó a tomar muestras de agua de mar para poder determinar, y las concentraciones de metales eran altísimas. Pero ocurrió un fenómeno bien extraño, digamos, no extraño, entre comillas, muy anecdótico en ese momento, ¿no? Fue que las personas empezaron a generar daños hepatoxicológicos a nivel de hígado. El hígado empezó a generar una suerte de cirrosis, crecimiento exagerado del hígado, y bueno, empezaron a ver qué es lo que estaba ocurriendo. También por otro lado había una degeneración del sistema nervioso central, problemas también con la asimilación de calcio, fósforo a nivel óseo, y empezaron a ver los toxicólogos qué es lo que ocurría. Y encontraron que las personas que estaban siendo afectadas no necesariamente eran las personas que habían trabajado en la cercanía de la compañía, sino que eran personas que vivían en las laderas del río, pero por sobre todo eran personas que consumían muchos pescados y mariscos. Y ahí se llegó a determinar que los bivalvos, los mariscos, las almejas, choritos y otros más, e incluso también los peces, almacenaban mercurio en altas concentraciones. Y mercurio, estado de oxidación +1. Por lo tanto, las personas lo consumían, y el mercurio simplemente es un metal pesado que no se degrada, y simplemente el organismo lo incorpora y genera todos estos males degenerativos que mencionaba. Y esa zona es una zona que fue en algún momento tipificada como una zona roja, una zona de peligro, de consumo de estos productos marítimos. Por lo tanto, ahí nos dimos cuenta que en rigor nos habíamos preocupado muchísimo del cianuro, mucho del cianuro, y habíamos descuidado el tema del mercurio, pensando de que eso ya de alguna manera se había degradado con el tiempo, y no fue así. El mercurio sigue en ese sector haciendo estragos. Las personas, sobre todo de escasos recursos, hay personas que están literalmente condenadas, irremediablemente condenadas a morir porque tienen altas concentraciones de mercurio en el cuerpo. Es complejo, Rubén. Creo que las compañías tienen una responsabilidad enorme. Muchas veces hay un dicho que dice que hay que decir siempre la verdad, pero no toda. Entonces, las compañías de alguna manera dicen la verdad, pero custodian cierta información que es de tipo privilegiada, que lamentablemente esa
daña a personas que no tienen nada que ver con el proceso. Es compleja la situación. Ignacio, muchas gracias. Rubén, un gusto saludarte, a tu disposición cuando necesite. Claro que sí, igualmente. Un abrazo, gracias. Igual. Bien, amigos míos, entonces les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes su participación. Agradezco a cada uno de nuestros asistentes. Les recuerdo que esta presentación queda íntegramente grabada en formato MP4, va a quedar a disposición de cada uno de ustedes cuando lo necesiten. Va a estar también alojada en nuestra página web de VJ. Respondo a don Hernán Eduardo Salcedo, efectivamente queda grabado, Hernán, y queda a tu disposición cuando lo necesites. Por lo tanto, por favor, siéntete, y cada uno de ustedes siéntase en completa confianza de solicitar este material de estudio. También los invito a que sigan navegando en estos webinars. Creo que vamos a implementar otros más adelante, vienen otros más también muy enfocados en diversas temáticas tan específicas como las que hemos hecho hasta ahora. El espíritu que tiene la universidad, nuestra universidad, es de compartir conocimiento. Creemos que la mejor forma de ganar conocimiento, de aprender más, es justamente compartiendo. Y es con especialistas, con personas como ustedes, que nuestra universidad se hace grande, se empodera. Así que, amigos, los invito a que revisen nuestros programas de estudios, puedan ver las maestrías, iniciamos un doctorado, ahora en dos días más partimos con este doctorado, iniciamos también, tenemos diversas maestrías, una en gestión de proyectos, otra en administración gerencial, otra en talento humano y otra maestría en derecho corporativo e internacional. Hay también cursos que son cursos cortos, muy directos. Hay diplomados también que son muy específicos sobre ciertas temáticas, por ejemplo, como la que estamos viendo ahora, temáticas de tipo ambiental enfocadas en la minería. Son cursos que duran no más allá de 2 meses y tienen un diploma de parte de nuestra universidad y con todo el bagaje que eso significa. Incluso comentarles que muchos de estos diplomas, cuando ustedes lo toman, ustedes lo cursan y salen exitosamente aprobados. Luego, nosotros les decimos a ustedes, ¿saben qué? Felicitaciones porque acabas de aprobar 2 cursos o 2 módulos que pertenecen a la maestría. O sea, realizando un diploma ya ustedes tienen 2 cursos que pertenecen a una maestría. Así que es una excelente inversión. Estudiar siempre es una muy buena inversión. Así que, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Les agradezco nuevamente su paciencia y las ganas de querer compartir su conocimiento y dejarme también que yo pueda algo decirles a ustedes. Queridos amigos, un abrazo a la distancia de nuestra universidad. Nos despedimos y que estén muy bien. Nos vemos entonces en una próxima. Hasta luego. Gracias.